ADN 91.7. Música ahora. Música ahora y a toda hora. DJ Pachanga. Ya llegamos, amigas, amigos, a la cita habitual. Ya llegamos al momento de cada inicio de fin de semana. Hoy ya volvemos al horario habitual. La semana pasada, por fin de Semana Santo, usted sabe, ahí tuvimos algunos cambios. Pero ya estamos en el horario habitual. Madrugada en día sábado, 2 de la madrugada en punto. Ya escuchamos el pianito. Y ya saludamos al tocayo, por cierto. Sí, pues César Parra ahí ya conectado otra vez vía satélite. ¿Cómo te va, tocayo? Bien, hace un poquito de sueñito, pero vamos a sacar el programa adelante. Créeme que te entiendo perfectamente. Créeme que te entiendo perfectamente. Pero sí, aquí nos vamos a distraer también un rato, al igual que con el Pueblo Fantasma, nos vamos a distraer de, bueno, lo que estamos padeciendo como planeta, Sí, como país, absolutamente, como población. Días difíciles. Oye, me encantó la carta, un tema que muchas veces he tratado, la carta abierta que Christian Barker le escribe a su amigo sacerdote, Ya. a propósito de Semana Santa, donde le dice, bueno, un poco solidariza con él, imaginándolo entre las bancas vacías de su Claro. iglesia, quizás realizando la misa solo, la oración del Santísimo solo, siguiente. Pero a su vez también desliza una crítica que yo también he dicho muchas veces. ¿Dónde está la voz de la iglesia? O sea, piensa que... En todo esto, claro. Claro, piensa que de hecho, incluso en la peste negra, incluso en peores guerras, peores episodios de la historia de la humanidad, se escuchó al menos una opinión de la iglesia, una voz de la Pero iglesia. ¿no será, tocayo, que su total falta de credibilidad de las últimas décadas, digamos ya, será que por eso la iglesia dirá, a ver, te tengo dos conceptos? Por un lado eso, que la iglesia dirá, ¿para qué nos metemos si nadie nos va a pescar? Pero por el otro lado, que se sabe muy bien ¿cómo se llama? Aquel concepto también, de toda crisis aprovecharla para sacar algo provechoso. Que claro, la iglesia podría decir, Claro. chuta, el planeta lo está pasando mal, necesita algo de qué aferrarse, ya pues, hagamos bien las cosas. Pero pareciera que no hay interés en nada. No hay interés o hay miedo. De hecho, la conclusión de Christian Barken era esa, que si el maestro estuviera aquí les diría, no tengan miedo. La barca se está moviendo bastante, etcétera, estamos en una laguna bien agitada, pero no tengan miedo. Eso es lo que el maestro les diría al menos Claro, me recuerdo a su representante. que tú hablabas ahí de Fray Andresito y él, claro, ¿cómo se llama? Su respaldo era el poderoso, entonces no le daba miedo andar por donde fuera. Me recuerdo perfecto eso. Absolutamente, sí. Claro, pues me entiendes. Entonces es que ni siquiera la iglesia, en buen chileno, se compra lo que predica. Sería como eso entonces. O sea, como digo yo, al menos extraño esa iglesia que alguna vez no tuvo miedo de efectivamente acercarse a los leprosos, a los apestados, etcétera, tal cual como se decía en los siglos ¿Qué será el mensaje? Anteriores. Por así decirlo, se ha perdido el mensaje. Sí, por Se ha decirlo perdido el objetivo. Y han preferido quedarse en el Vaticano, no sé, o donde sea, confortablemente, quedarse ahí mientras todo pasa, siendo que el resto de la humanidad sigue, perdón por el concepto quizás, pudriéndose. Y ellos ahí salvaditos, claro, comillas. Y te insisto, siendo una guía. Así que recomiendo mucho a la gente que lea esa carta abierta de Christian Barken a un amigo sacerdote. Búsquenla así. Bastante nutritiva. Ya, pues. Y bueno, antes de partir también, seguimos con Santiago Esotérico, en esta saga, que ya como los auditores creo que saben, vamos por la cuarta o quinta parte. yo nunca te pregunto con qué vas, para que también sea, ¿cómo se llama? Sorpresa para mí. Lo que indica, tú lo has dicho muchas veces, que aquí no hay ningún tema que te digamos, no, eso, usted eso no lo hable. No, acá no te decimos eso. No, sí lo sé y lo reconozco y bien por todo lo que es la libertad de expresión. Sí, pues. Sí. A ver, vamos con mi pequeño almanaque. Eso, obviamente convocar a la gente que necesite
especialmente, bueno, ya que no hay iglesia, al menos nos queda la psicología, pues. María Paz Rodríguez, ustedes saben, pueden contar con ella como contención emocional en estos tiempos difíciles. Si usted sufre de depresión, ansiedad, angustia, especialmente el tema del duelo también, si lo quiere procesar de buena forma, ahí está María Paz Rodríguez. María Paz te da paz. ¿Ah? Oye, Al más 569-334-16241, valor de la consulta 20.000 pesos. oye, Por lo que favor, decía, ¿qué más barato lo quiere? sí, pues, lo que decías del duelo, qué difícil para muchas familias que por la pandemia, por el bicho ya muchas veces internaron a algún familiar, algún amigo, quizás amiga cercano, o algún cercano en general, y no pudieron despedirse, lo internaron y les entregaron un cajón sellado, una ceremonia fúnebre que tuvo que hacer casi express por el peligro. Chuta, si ya la muerte, comillas, normal, es algo terrible o impactante, digamos, que ninguno estamos preparados para aquello, imagínate en una circunstancia así. Oye, pero ojo, hay muerte. A ver, primero que todo, para que te des cuenta de lo crispado que está el ambiente, de lo emocionalmente crispado que está el ambiente, hay muerte y muerte. O sea, de hecho, otro signo de los tiempos, algo impensable para nuestra época, querido César Peña. Muere el príncipe Felipe de Edimburgo. Ah, sí, pues. Casi de un siglo de edad. Sí, pues 99 años tenía. Efectivamente. Sí. Y, perdóname, o sea, vaya que el gobierno quizás mande una notita, la embajada, qué sé yo, el resto han sido memes, burlas, etcétera. Si Meghan Markle irá o no al funeral, si se encontrarán con Lady Di en el infierno, en el cielo, qué sé yo. Fue también lo primero que pensé, si Meghan iba a ir al funeral, con, bueno, lo que se ha sabido en el último tiempo también. Sí, oye, wow. Sí, pues, por eso te digo, en el fondo, la reacción hace 30 años apenas habría sido muy distinta. Sí, es verdad. Pero realmente estamos en tiempos cínicos y bueno, además, como te digo, la gente está emocionalmente muy crispada, especialmente después de las noticias de que efectivamente los ricos están más súper ricos, etcétera. Wow, y mientras la cesantía sigue creciendo. Sí. Así que, ¿qué querés que te diga? En el fondo, definitivamente, mira lo que te voy a decir, realmente siento que me estoy volviendo viejo. Ni siquiera yo reconozco ya de repente este Chile, Ni siquiera yo lo reconozco. Valores absolutamente distintos. Absolutamente distintos. Totalmente. Bueno. Así que eso. Pero bueno, obviamente que tenemos que apenarnos por todas las muertes. De hecho, obviamente que hemos tenido muchas muertes en Chile en esta semana. Y obviamente que también se debe lamentar toda muerte y se debe sentir, uno se debe inclinar con respeto ante toda muerte, aunque piense lo que piense la gente de Felipe de Edimburgo, finalmente era más que rey consorte, era una persona también. Así que bueno, lamentable partida. Oye, Verónica Acuña también, también se me olvidaba. Sí, pues. La abogada del pueblo. Sí, pues, divorcios, pensiones de alimentos, cambios de nombre, causas laborales. No busque a cualquier tinterillo de último minuto. No, imagínate, la gente está en un programa legal y empieza a googlear. Eso es imposible, eso es lo que no se debe hacer. Así que guarde el WhatsApp de Verónica Acuña desde ya, más 569-762-48-400. Ahí está la abogada del pueblo. Y vámonos con lo que nos compete. Vamos, pues. Y ojo, que aunque yo diga que lamento la muerte de Felipe de Edimburgo, nos van a seguir diciendo comunistas ahí en los comentarios de Antaria. No hay caso. No hay caso. ¿Sabes por qué? Por ahí, claro, mira, por ahí leí, tocayo, que un medio de comunicación cuando hace bien su pega es demasiado comunista para los fachos y demasiado facho para los comunistas.
Si lo definen así, Mira tú, es un buen medio de comunicación. Sí, efectivamente. Sí. Yo comparto tu opinión. Si efectivamente estamos al medio de las críticas es porque algo debemos estar haciendo bien. Exacto. Exacto. Así que, A ver, echémosle nomás. vámonos con esta siguiente etapa de Ujú, este Chile esotérico. sí. Mira, vamos a hacer un pequeño salto temporal a Dale, propósito de la... No sé por qué me acordé de las profecías que rodearon al Titanic en su viaje inaugural. Oye, que de todo hecho esto estamos- fue uno de los estamos primeros cerca, ¿eh? archivos César Parra que hicimos. Estamos cerca de un aniversario más, pues. 12 de abril, una cosa Efectivamente, así. el más o menos. 15, espérate, el 14, 15 de abril. 14. Por ahí, sí, por ahí. 15 de abril. Ujú. Así que... ¿Jack no murió efectivamente. entonces? ¿Cómo? ¿Jack no murió? Mira, va a seguir siempre la eterna polémica hasta el final de los tiempos. ¿La de la puerta? Si es que se turnaran en la puerta, po. ¿Ah? Que se turnaran en la puerta. Esa va a ser pero- la gran polémica ya, de esa película hasta el final de Pongámonos los serio, tiempos. pongámonos serio. Ya. ¿Qué ibas a decir tú? Ya. No, mira, juguemos, Ujú. aprendamos, Sí, no pues. te preocupes, relajémonos. Son Sí, las 2 y algo de la mañana, así que para qué vamos a estar tan graves. Ya, Sí, pues. bueno. sí. A ver, como te decía, Ujú. mira, tú sabes que cuando se hunde el Titanic, Ujú. hay bastantes premoniciones. Muchos lo soñaron, muchos Ya. escucharon voces sobrenaturales, avisos de amigos o de extraños para que no se embarcaran en el Titanic. Ya. Pero bueno, los que tenían que ir a ese barco finalmente tenían que ir Sí, pues. porque el destino lo marcó así. Ujú. Y efectivamente, bueno, murieron ese 15 de abril de 1912, 1.517 personas de las 2.224 que llevaba el barco. Ujú. Fíjate que acá en Chile pasó algo curioso también. En esa época. Más o menos en la misma época. Ya. Fíjate que el famoso transporte Angamos, tú sabes Ujú. que en Chile se usaba mucho buques de mediano calado hasta los años 50 al menos para trasladar gente. Ya, ¿Ok? Ya. Era una alternativa totalmente legítima al ferrocarril en aquel Ujú. tiempo. Ya. Entonces fíjate que la noche del 7 de julio de 1928 se hunde frente a las costas de Leu el transporte de Angamos con, Mm. estamos hablando del sur de Concepción, con 250 personas, todos muertos. Mm. ¿Ok? Pero de aquel desastre marítimo, fíjate que se salvaron 2 personas. ¿Ah? Y aquí también va la rima con el capítulo pasado. Algo tuvo que ver Fray Andresito con él. Epa, ya. Sí, pues. Ya. Fíjate que la señora Ernestina Busto, profesora, Ujú. y su pequeño hijo, Adolfo Stegman, que tenían que estar arriba del transporte Angamo, Ujú. ellos estaban en Punta Arenas, Ya. por razones del trabajo de su marido, eran de Temuco. Sí. Bueno, ella, por una enfermedad que sufría, los médicos le habían indicado que tenía que desplazarse hacia un mejor clima, así que había tomado el Angamo a fines de junio de 1928. Ujú. Ahora bien, la señora Ernestina venía de una familia larga de devotos de Fray Andresito. A él se encomendaba todos los días y a su hijo desde la infancia. ¿Ah? Y al embarcarse, obviamente que lo hizo con mayor razón. Efectivamente se encomendó con mayor fuerza a Fray Andresito. Y bueno, a la semana de viaje de Punta Arenas a Talcahuano, cuando el buque iba frente al famoso Golfo de Pena, la señora Ernestina fue despertada a medianoche por alguien que golpeaba su camarote. Ya. Se levantó a abrir, bueno, su hijo dormía profundamente, Ujú. y antes de llegar a la cabina para abrirla, escuchó la voz de un hombre que le dice: bájese señora, bájese usted. Ya. Abrió la puerta del camarote y no había nadie. El pasillo estaba vacío.
imagino un buque de mediano calado, como te dije, de pasajeros. Ujú. Salió a ver a otra dependencia del barco, nadie había a la vista, volvió a su cabina y obviamente que quedó cachuga con el mensaje. Po. Sí, pues, además. ¿Quién me está diciendo bájese ahora, bájese usted? Bueno, su hijo dormía. ¿Y sabes qué? Siguió su instinto, Mm. fue a despertar a su hijo y más encima su hijo le dice, lo primero que le dice el hijo al despertar es, Ujú. bajémonos mamita, Ah, bajémonos por favor. Ya. Imagínate. Mm. Al día siguiente, doña Ernestina habla con el capitán del Transportangamos, que es don Ismael Suárez, Ujú. y le dice que por favor, cuando estaban cerquita, ya habían atravesado el Golfo de Pena, estaban acercándose a mi ciudad, a Puerto Montt, y le piden desembarcar ahí. Ahora bien, don Ismael Suárez Ujú. no tenía su ruta para en Puerto Montt, Ah, ¿ah? ok. Ya. y en un principio se negó a hacerlo. Ujú. Pero bueno, por la insistencia de la señora Ernestina, finalmente el capitán la autoriza a bajar en Puerto Montt con su hijo. Ujú. 3 días más tarde, en lo que es efectivamente el atardecer del 8 de julio, al llegar a la casa de sus parientes en Concepción, se enteró, porque el resto de su camino lo hizo por tierra, Claro. se enteró de la tragedia del buque en el que venía Wow. y supo perfectamente quién le había mandado el mensaje. Obviamente que era Fray Andresito, Ah. que de algún modo Sí. le insistió, bájese señora, bájese aquí, y más encima le manda este sueño a su hijo, para que efectivamente el Transportangamos recalara en Puerto Montt, y incluso con la opinión contraria del capitán, para que ella pudiese descender con su hijo. Wow. Fíjate que después de esto la señora Ernestina, tiempo después, Ujú. cuando ya tuvo un poquito más sanita, Ujú. viaja a Santiago y este testimonio queda por escrito en la Recoleta franciscana junto a los restos mortales de su protector. Así que los que quieren achajinar ahí a la Recoleta franciscana y buscar la plaquita de la señora Ernestina Barros, vayan nomás a ver si la encuentran, Ernestina Bustos, pueden hacerlo, la van a encontrar ahí donde efectivamente le da las gracias por este milagro a Fray Andresito, por si acaso. Wow. ¿Ah? Oye. Wow. Increíble, Sí. increíble. Y esto era una coda Claro. a efectivamente lo que hablábamos del santo la semana pasada. Mm. Así que sí hacemos también la hilación entre Fray Andresito y el capítulo de hoy. Muy bien, muy bien. Ahora bien, vámonos con otro prócer. Ujú. Aquí ya entramos en la era de los liberales, de los masones, obviamente de esta casta también aristocrática, un poquito opresora del pueblo, Ujú. que un poquito, ya digámoslo con todas sus letras, bastante opresora del pueblo. ¿Ah? Así que, ¿qué te parece que hablemos un poquito de Andrés Bello? ¿Ah? No hemos hablado del lado esotérico con Andrés Bello. Ah, mira. ¿Ah? Hay hartos también prodigios, esoterismo, Ajá. que rodean la vida de Andrés Bello López. Así que ahora ya sabes por qué la calle López de Bello se llama así, pues. Claro, ¿Ah? ya empezamos por Porque eso. es Muy bien. la mami de don Andrés Bello, por si acaso. Perfecto. ¿Ah? Bueno, obviamente autor del Código Civil, todos lo sabemos, etcétera. Oh, Yo creo que esa es su mayor herencia hasta el día de que nos rige. También autor de nuestra política exterior, nuestra, a ver, como en aquellos tiempos, 1832, nuestra pequeña e incipiente política exterior. Ujú. Y bueno, también autor de una gramática, o sea, piensa, en el fondo ordenó nuestras relaciones internacionales, ordenó la forma en que nos teníamos que regir entre nosotros a través del Código Civil, y además nos enseñó a escribir. ¿Ah? O sea. Porque
fue el redactor de una gramática castellana, de una historia de la literatura, de un libro de antología y métrica poética y de un libro de gramática latina. ¿Ah? Y ahí está en el billete de Ajá. 20 lucas también. Y se lo merece, absolutamente. En el billete más Esas 20 lucas caro de... están, sí, pues, de nuestra conversión. Oye, ¿Ah? algo al margen, tocayo, a propósito de quienes aparecen en los billetes y todo aquello. ¿Alguna vez Bernardo Higgins apareció en algún billete? Bernardo Higgins, sí, me da la impresión de que por ahí, por los 40, 50, debe haber aparecido en algún Ya. cóndor por ahí. Ok. Ah, Sí, me recordé de repente de aquello. Sí, absolutamente. Pero en las monedas está hace bastante tiempo, Sí, te diré, ¿eh? Por lo sí, menos también sí. desde los años, yo te diría incluso más de los años 20 Ujú. del siglo pasado, que están las moneditas Don Bernardo. En las monedas de Y peso, siempre las con grandotas, aparecía Bernardo Higgins, ¿cierto? Recuérdame, parece. En las ¿Cómo, de peso, perdón? las grandotas, las monedas de peso grandes que había. En las monedas de peso ¿Cierto? grandotas, sí, Esas de por los años supuesto que 80. está Bernardo Higgins ahí. Sí. ¿Ah? Ya. Mira, Así que me no, acuerdo de bueno, y en el repente. caso de Andrés Bello, Sí. se lo merece absolutamente, porque, ojo, también autor de una cosmografía y descripción del universo, Del universo, mira. claro. Y bueno, él fue el que revisó Ujú. la Constitución de 1833, redactor y revisor Mira, de la mira. Constitución portaliana de 1833. Mira. Yo creo que por eso duró tanto esa Constitución también, ¿no? Estaba bien hecha, estaba bien redactada, no daba a doble interpretaciones. Y fíjate que debo decirlo, Sí. me da miedo quienes van a redactar la actual Constitución. Te apuesto que la nueva Constitución va a quedar con faltas de ortografía, al menos con una. Mira, ¿Ah? Mira, tocayo. Si tú me preguntas si queda con falta de ortografía, perfecto. Pero que no se trate de disfrazar cosas para que muchas cosas que hay en la actual pasen piola y sigan igual. Oye, pero hablando de disfrazar cosas, yo quiero Ujú. hacerle un llamado a la gente. ¿Ah? Dale. Ojo con los arrastres. ¿Ah? Si usted vota, a ver, fíjese bien por la lista que vota. Porque, bueno, aquí va a funcionar el arrastre también, en la constituyente. Entonces, fíjese bien, yo sé que quizás le puede caer bien a alguien de la farándula, qué sé yo, pero fíjese a quienes lleva detrás como compañeros, por favor. O es que ahí sea, está la la idea maña. aquí, yo te voy a ser súper franco, la idea es que esto va a ser un desastre si efectivamente se reproduce el mismo orden que hay en el Congreso actualmente, este esquema derecha-izquierda. La convención constituyente va al desastre. O sea, me daría mucha lata que no haya un componente independiente fuerte, ¿ok? Pero no. O sea, el eje izquierda-derecha ya no sirve para el siglo XXI. Todo caso. Lo que no quiere decir que esta constitución no sea hecha con un espíritu, en el buen sentido, revolucionario. Pero fíjese, por favor, y hago un llamado con toda la voz que tengo desde este pequeño programa: voten por independientes, no voten por los mismos de siempre. Especialmente mientras más famoso vea al tipo, de hecho, menos vote por él. Incluso más, podríamos hacer la semana de las elecciones, deberíamos hacer un archivo César Parra sobre los candidatos por los que yo no votaría. ¿Y por qué? Curricularmente. Claro, ¿por hablando. qué? Más que nada. Sí. Sí. Ya bueno, como te digo, ya. entonces, si la Constitución duró tanto la del 33, yo creo que es porque también estaba ahí la redacción, como tú dices, sin ningún tipo de doble lectura de don Andrés Bello. ¿Ah? Obviamente que, a ver, estamos hablando de Leonardo da Vinci, chileno, un renacentista absoluto. Escribió de leyes, gramática, literatura, temática filosófica, etcétera. Realmente hizo de todo. Y más encima,
me encanta Andrés Bello y le gustaba la historia de fantasmas. ¿Qué querés que te diga? ¿Ah? Mira, Fanático de la historia de fantasmas. Sí, Mira. pues yo te lo he contado muchas veces. sí, Que sí, su sí. entretención era que le contara la historia de fantasmas y él contaba la historia de fantasmas y asustarse ahí al lado de la chimenea. Buena. Yo creo que le debemos mucho a Venezuela, empezando por Andrés Bello. ¿Ah? A ver, mira, fue secretario personal del ministro de Relaciones Exteriores de Chile por 9 años. Acuérdate además que fue el primer rector de la Universidad de Chile Sí, pues. desde 1942 hasta 1865. Por algo la está Y bueno, cuidando, ajá. por así decirlo, en el frontis. Así es, ahí Sí. está cuidando la Claro. universidad todavía en el frente. Claro. En una estatua que creo que nunca ha sido vulnerada, ¿eh? A lo más azul, lecherito, etcétera. Claro, sí. Pero no al nivel del pobre Crescente de Arrasuri ahí en la Católica. Han tenido más respeto por don Andrés que por don Crescente, ¿eh? Debo decirte. Todo caso. Oye, bueno, él, tú sabes que recibió la ciudadanía chilena, por Ujú. gracia, Ujú. y eso le permitió también ser senador de nuestra república entre 1837 y 1864. También un año antes de su muerte. Realmente un hombre múltiple y que parece que le faltaba tiempo. Oye, Además todo que fue mediador en distintos litigios que tuvo en otros países. Ponte tú, se le propuso de árbitro en conflictos entre Estados Unidos y Ecuador, entre Colombia y Perú. eso. Mira tú, fíjate. etcétera. Por algo habrá sido. Efectivamente. Claro, pues, por algo fue. Sí. Y bueno, básicamente, y hay que decirlo, Ujú. acuérdate que el régimen portaliano no es como nos lo pinta Augusto Pinochet, sino que era un régimen totalmente antimilitarista, pero también también en cierto sentido podríamos decir Ujú. prudente hasta el cansancio, en que todavía no había una suficiente educación en el pueblo para hacerlo participar en la política. Nunca dijo Portales, no quiero que el pueblo no participe en política, Mm. sino que por mientras que no haya una educación, no es bueno que el pueblo participe. Y esto Sí, efectivamente mira, quedó plasmado sí. en este espíritu conservador que plasmó también Andrés Bello en nuestra joven república. Sí, qué buen concepto eso, ¿ah? Efectivamente. Cuesta entenderlo. Si tú me preguntas, yo creo que a la gran mayoría de las personas le cuesta entenderlo, asimilarlo, decir, pero ¿quiénes son ellos para decir que no podemos participar? Pero hay muchos conceptos que nosotros, hablemos la ciudadanía en general, no sabemos, no nos los enseñan en el colegio o donde sea. Entonces, bueno, falta eso también, pues, mejorar la educación en ese sentido, la educación cívica, como dicen los Claro, mayores. absolutamente. Sí. Dios quiera que vuelva la educación cívica, por Dios, ¿ah? Mm. A la malla curricular. A ver, déjame ver. Bueno, también, ojo, costumbrista. Escribió excelente artículo respecto al 18 de septiembre y Ujú. otras costumbres nacionales, etcétera. Y mira, otro rasgo de grandeza que tuvo, logró que sus hijos biológicos y nietos, curiosamente, bueno, la familia Bello siguió Ujú. siendo muy influyente. De más. Yo de creo más. que es porque muchos de ellos heredaron muchas de las virtudes y conocimientos de don Andrés. De hecho, la familia Bello sigue hasta el día de hoy, efectivamente, con algunas lumbreras por ahí. ¿Ah? Ujú. Sigamos. Mira, tuvo esposa inglesa, ¿eh? Ah, mira. Tuvo esposa inglesa, sí. Él fue cónsul de Venezuela en Londres entre 1810 y 1821. Ya. Y ahí hay un episodio paranormal bien interesante. Bueno, cuando estuvo Andrés Bello en Londres, que tenía todo esto, unas memorias preciosas. A ver, si tú querías entender cómo era esta Inglaterra que nos pinta Charles Dickens en sus cuentos de Oliver Twist, etcétera, Canción de Navidad, qué sé yo, ese Londres de la niebla,
eh, de la revolución industrial, hay que leer a Andrés Bello. Andrés Bello hace unas descripciones preciosas de este Londres que recién se estaba asomando a la revolución industrial. ¿Ah? Y él, cuando tenía un ratito libre, ¿sabéis lo que iba? Iba a colocarse a las barras judiciales, iba como espectador de los juicios. Ya, ok. Y él, bueno, de viejito acá en Chile, siempre le gustaba contar, dentro de estas historias de fantasmas, Claro. que a él le había tocado presenciar un juicio muy extraño en Londres. Estaban juzgando al marido del asesinato de su mujer. Ya. Pero adivina cuál era la prueba más sustancial que se tenía respecto a ese caso. No sé, ¿me pilláis? La mujer asesinada, Sí. sangrante, Sí. se apareció en medio de la cena de bodas del otra. nuevo matrimonio que el Claro. asesino estaba Wow. celebrando. Chuta. Ya. Y lo señala con su dedo acusador, Oh, la difunta, ya. el fantasma de la difunta. Wow. Y ojo, los ingleses, esto es muy curioso, hasta 1830 al menos, estos testimonios sobrenaturales los tomaban muy en cuenta para hacer su ley. Sí, tú lo has Aquí ya dicho, estamos hablando lo un poquito recuerdo. del vello esotérico, ¿ah? Ujú. De lo que al menos él alcanzó a ver, etcétera. Pero te pongo otro ejemplo. En 1680, ayer en términos históricos, era muy común que si había dudas de quién era el asesino en Inglaterra, quién había matado a alguien, o había quizás algún inocente culpado injustamente, ¿sabes lo que se hacía? Que era muy común y permitido por la ley. Ujú. Se abría la sepultura Mm. del asesinado. Me acuerdo que tú comentabas algo, incluso se le Sí, preguntaba, por así decirlo, que diera una señal y no sé qué. justamente. Sí. Y efectivamente nos faltó la vez que, quizás por algún fenómeno post-mortem o por algún Ujú. fenómeno paranormal real, los muertos alzaron sus manos y dijeron Sí. efectivamente, con gestos muy sutiles, él es el asesino. Sí. Cuando había alguna Lo había duda, contado. se supone que el prodigio se daba. Y esto era totalmente aceptado por la ley británica. Entonces, como te digo, Andrés Bello contaba, yo estando en Londres vi cómo efectivamente la prueba, la evidencia principal fue que muchos vieron el fantasma de la esposa sangrante Mm. culpando a un asustado esposo del asesinato. ¿Ok? Mm. Bueno, allá conoce a una inglesa, como te dije, a Marianne Boylan, y con ellos llega a Valparaíso en 1829. La primera peguita que le dio el gobierno chileno para que trabajara en el Ministerio de Relaciones Exteriores era como secretario, como alto oficial supernumerario. ¿Ok? Sí, sí. Ojo, ya lo había hecho para Chile desde 1822 como secretario de la legación chilena también en Venezuela. Ujú. Ahora bien, Bello es un hombre, no sé, con una patita en el otro mundo siempre y en este. ¿Ah? Es muy iluminado. Fíjate que, en el buen sentido, Ujú. tuvo una vida muy larga, una cosa muy rara para esa época. Nace el 29 de noviembre de 1781 y fallece el 15 de octubre de 1865. O sea, nació en Venezuela en la época en que Chile todavía era colonial, Mm. piensa eso, Ujú. y muere casi una década antes del inicio de la Guerra del Pacífico, porque te das cuenta de la larga vida, Sí, oye, 84 años, claro, una cifra poco común para esa época. claro. Y fíjate que le pasa algo muy curioso Ujú. a Andrés Bello. Él decía que siendo muy jovencito, la Virgen le había hablado, una imagen de la Virgen que tenía en su casa en Caracas, Ujú. le había hablado, ¿ok? Ujú. Y que le había dicho que iba a tener efectivamente una larga vida, que iba a tener, como te digo, iba a ser una vida muy,
muy provechosa desde el punto de vista intelectual. Ya. Pero cada vez que sufría una pena, don Andrés, cada vez que sufría una pena, siempre él decía, como que se echaba adentro, entraba en sí mismo Ya. y decía, ya me lo dijo la Virgen en Caracas. Quizás qué predicciones le dijo, quizás qué frase le dijo que iba a asignar toda su vida. El asunto es que siempre él, cada vez que tenía una desazón, una muerte, qué sé yo, seguramente se recordaba alguna frase que le había dicho la Virgen en esta aparición que tuvo, y lo decía, ya me lo dijo la Virgen en Caracas, por si acaso. Así es. Bueno, ¿Qué cosa? efectivamente, qué duda cabe que fue una bendición para Chile la presencia de Andrés Bello, Sí, es verdad. efectivamente. Perteneció a la masonería, hay que decirlo, pero a esta masonería media rara de los primeros tiempos, donde efectivamente no hablaba sin empacho de la aparición que había tenido de la Virgen, etcétera, pero había hecho el juramento de aprendiz de masón con su mano sobre el cuarto evangelio, precisamente como hacen todos los masones cristianos en el mundo entero. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué más podemos acotar de Bello? Mira, de algún modo podríamos decir que tenía el don del logos, de la palabra, pero me refiero a la gran palabra, a la palabra de Dios. Logos, okay. sí, pues, es un término griego Sí. que designa la razón. Es una de las expresiones de la razón. ¿Ah? Al orden lógico de las palabras, de las cosas, de los acontecimientos, inclusive de las razones matemáticas, o los principios de la conducta humana, incluso los procesos de la creación. ¿Cómo podríamos definir el logos? Como la razón cósmica que da orden y inteligencia al mundo. Obviamente que varios filósofos griegos, los estoicos especialmente, plantearon la realidad de la existencia de un logos universal, ¿ok? Como algo real, análogo a la razón humana. Y obviamente que esta doctrina filosófica griega, que de algún modo se heredó al mundo judeo-cristiano, como el tema de la divina providencia, la palabra o el verbo de Dios, finalmente también es el mismo concepto. Y por cierto que Andrés Bello tuvo efectivamente la bendición de este logos de Dios para efectivamente formular buenas leyes para su pueblo. Y en ese caso perfectamente podemos emparentar a Andrés Bello con una especie de Moisés para Chile, ¿eh? Con Moisés, de algún modo. Trajo la palabra, trajo el logos y se lo presentó a la gente. Así que por supuesto que podríamos ponerlo al nivel de Moisés, Andrés Bello, podríamos ponerlo al nivel de Mahoma, ¿ok? Podríamos ponerlo al nivel de Confucio, de Napoleón Bonaparte también, acuérdate del Código Napoleónico, de Abraham Lincoln, por supuesto, y de Diego Portales, absolutamente. Mira, por el poder de su palabra, de sus logos, como te lo dije recién. Mira, ahora bien, para que te des cuenta de cómo en el fondo esta afiliación masónica, Andrés Bello, no se contradice para nada con la cosmovisión católica o cristiana que él tenía. Te voy a leer una hermosa traducción de Andrés Bello de un poema de Víctor Hugo, que también era masón y también era Rosacruz, que se llama La oración por todos. Ojo, lo que te voy a leer ahora, histórico, una traducción de Víctor Hugo hecha por Andrés Bello. Comillas: ve a rezar, hija mía, ya es la hora de la conciencia y del pensar profundo. Cesó el trabajo afanador y al mundo la sombra va a colgar su pabellón. Sacude el polvo
el árbol del camino al soplo de la noche, y en el suelto mando de la sutil neblina envuelto se ve temblar el viejo torreón. Mira su ruedo de cambiante nácar, el occidente más y más angosta, y enciende sobre el cerro de la costa el astro de la tarde su fanal. Para la pobre cena aderezado brilla el albergue rústico y la tarde. Vuelta del labrador, la esposa guarda con su tierna familia en el umbral. Brota del seno de la azul esfera uno tras otro fulgido diamante, y ya apenas de un carro vacilante se oye a distancia el desigual rumor. Todo se hunde en la sombra, el monte, el valle y la iglesia, y la choza y la alquería, y los destellos últimos del día se orientan en el desierto, y a los últimos destellos, y a los destellos últimos del día se orienta el desierto el viajador. ¡Wow! Tremendo poema. De hecho, también, ¿sabes qué siento cuando leo estos poemas, mi querido César Peña? Sí, sí. Siento que parece que hubiesen sido escritos hace miles de años. La elegancia del lenguaje, totalmente perdida en estos tiempos. ¿Ah? Sí, oye, sí. Bueno, como te digo, es una mezcla, un poema bastante interesante, porque llama a la oración, pero sin dejar de deslizar una serie de conceptos masónicos. Así que muy bien el poema, muy bien escogido efectivamente de Víctor Hugo, esta traducción que hace el maestro. Además que de un hermano masón. Claro. Ni más ni menos. Exacto. Por eso te digo, los masones de antes eran otra cosa. Bueno, muchas cosas de antes eran otra cosa, por lo que nos hemos dado cuenta. Pues. En todo orden de cosas también. Sí, absolutamente. Sigamos, a ver. De hecho, es curioso que don Andrés Bello y Víctor Hugo, siendo individuos tan lejanos, claro, yo no sé si se conocieron, yo creo que no, efectivamente no coincidieron nunca en persona, ya, pero los dos compartían una conmovisión sobrenatural del alma absolutamente igual. Ojo, ellos creían que el alma era sobrenatural por sí misma, pero además también creían en la sobrevivencia del alma a través de los libros y de la obra literaria que uno podía dejar. ¿Ok? Así que también tengo una interesante mirada, interesante, como te lo digo, coincidencia o rima ahí. ¿No? Don Andrés Bello era un humanista, sí, pero no un humanista materialista escéptico como los que hemos visto mucho en el siglo XX y en el siglo XXI. Muchos se dicen humanistas, o sea, perdóname. Muchos se dicen humanistas el día de hoy. Creo que existió algo llamado Partido Humanista, sí, que fue fagocitado por la abuela. Fagocitado por la abuela Pamela Giles. ¿Eh? Hubo un Partido Humanista alguna vez. De hecho, ¿cómo será que el pobre de Thomas Hirsch tuvo que ir a fundar una sucursal de su propio partido político? ¿Ah? Fue increíble. Bueno, esos son los humanistas del siglo XXI, César Peña. ¿Ah? Esos son los humanistas del siglo XXI. Humanistas renovados, los progres, todo eso. Claro. Pero, o sea, por favor. Don Andrés Bello era un humanista, pues, en el sentido de la palabra, en el sentido Leonardo da Vinci de la palabra, en el sentido renacentista de la palabra. Pero no me vengan con este burdo humanismo del siglo XXI. Llevándolo a, bueno, lo que a lo menos yo más domino, el ámbito de la música, es como quien eran estos de repente los que hacen trap, no sé, ahora, y dijeran, yo soy un seguidor de Beethoven, yo soy un seguidor de los Beatles, de Elvis. Siento que he heredado su comparar a Andrés Bello con Tomás Hirsch es como comparar el trap con Beethoven. Muy bien dicho. Sí.
Me he inspirado en esto ¿Ah? para hacer esta obra de trap. Y ahí, Claro. ya. Mira, a lo que voy es que ser humanista no necesariamente involucra rechazar a Dios. Ujú. Él era un humanista creyente, nunca fue ateo, Sí. era un humanista cristiano de verdad, Ya. ecléctico en el mejor sentido de la palabra ecléctico, Sí. al ser masón, etcétera. Ujú. Él creía en el poder del entendimiento humano, en la razón, pero no en una razón que se opone a Dios, o a la razón cósmica, o al verbo de Dios, sino que para él todo era parte de un todo, del logos. Nuevamente volvemos al logos, Ujú. ¿ok? Sí. Creía que el entendimiento era una facultad del espíritu humano, ¿ok? Por eso lo podemos definir a Andrés Bello sin duda alguna una especie de sabio maestro universal, ¿ok? Mira, de hecho escribió un libro que se publicó solamente después de su muerte, que se llama Filosofía del Entendimiento, donde reconoce la importancia incluso, ojo, y en esto también es un precursor, de la psicología, como una ciencia incipiente que era en aquella época, como ciencia racional y formal. Reconocía también el valor del sentido común, que no debe entenderse de modo vulgar, sino que porque también, ¿para qué andamos con cosas? O sea, Ujú. aquí ya que le dimos palo a Hirsch, José Antonio Cast se ha hecho dueño del concepto del sentido común. Ujú. No, si al fondo nosotros lo único que queremos es que las cosas sean según el sentido común. No, po. Ujú. No, el sentido común que entiende Bello no es el mismo que reconoce, por ejemplo, José Antonio Cast, sino que Bello habla del sentido común como una facultad universal de todos los hombres de reconocer instintivamente, intuitivamente las verdades metafísicas, morales, matemáticas y científicos naturales, ¿ok? Podríamos entender el sentido común, como lo entiende desde Bello, del mismo modo en que la escuela filosófica escocesa lo entiende, de la primera mitad del siglo XIX, Ujú. y que seguramente Bello conoció en su estancia en Gran Bretaña. ¿Ah? Ujú. Así que aquí hago la rima perfectamente con el Evangelio de San Juan, cuando en el capítulo 1 denomina como aquella luz que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Eso es el sentido común. Ese es el verbo, ese es el logos. ¿Ok? Ujú. Mira qué fe tenía Andrés Bello en el hombre, weón. Sí, oye. ¿Qué fe tenía en el hombre? Que éramos capaces intuitivamente de reconocer la verdad metafísica, moral, matemática y científico-natural. ¿Ah? En cambio ahora, ¿qué tenemos? ¿Perdón? ¿TikTok? TikTok. ¿TikTok, weón? ¿TikTok? ¿TikTok? Pues, weón. Pero ya, sigamos. O si no me voy a indignar. ¿Ah? TikTok. Ay, señor. TikTok. Ni más ni menos. TikTok. Ya déjame publicar un video en TikTok. Claro, públicate un video en TikTok de Andrés Bello. Claro. Ahora bien, yo creo que por eso era el hombre indicado también para dirigir la Universidad de Chile, ¿ah? De hecho, Sí. era el hombre preciso. A ver, creo que lamentablemente son pocas las veces en la historia de Chile donde hemos tenido al hombre preciso para el momento preciso. Pero efectivamente esta es una de esas raras coincidencias. ¿Quién mejor que Andrés Bello para ser el primer rector de la Universidad de Chile? Y mira tú el dato. Ujú. Andrés Bello fundó en la Universidad de Chile Sí. un departamento de ciencias sagradas Mira. que se dedicaba, ojo, a la investigación y cultivo de la teología, Ujú. la filosofía y las sagradas escrituras. Para él era muy importante el tema de la teología y de las sagradas escrituras. Mira, que uno se podría imaginar que eso tal vez en la Universidad Católica, que está un poquito más arriba por la Alameda, pero no. Es que ese es el tema, pues. Mira, Sí. curiosamente, este departamento docente desapareció
Ya. Por ahí por 1925, después de la famosa separación de la Iglesia y del Estado. Ya, ok. Y obviamente, bueno, hasta el día de hoy quedó filosofía y humanidades. Ujú. Pero ojo, Mm. debo decirlo de nuevo, o sea, perdóname, como lo concibió don Andrés Bello, este departamento incluía filosofía, teología y ciencia sagrada. Yo sé que hay que avanzar, yo sé que efectivamente está el tema de la modernidad, de que el Estado tiene que ser laico, etcétera, pero estamos hablando de un departamento que finalmente era, quizás puede haber sido optativo, finalmente no tenía por qué ser obligatorio. Creo que ahí exageramos un poquito en ponernos un poquito, a ver, creo que la Universidad de Chile pegó de ultramasónica ahí, con sacar este departamento de teología y de sagradas escrituras, Es que fue tocayo, idea de mira, Andrés Bello. si tú dices, creo que también no, tú decías ahí que podía seguir existiendo y siendo optativo ya. Incluso te diría que quizá no tampoco optativo, porque a lo menos yo creo que la persona, ser humano, no sé, debe tener una noción, pero no una noción de Wikipedia, aunque Wikipedia a veces tiene cosas bien interesantes, pero no una Oye, noción me voy a detener en eso. Sí, Me voy a ¿me detener en entiendes? eso que acabas de decir. Creo Yo que soy un defensor de la Wikipedia. Después te voy a decir por qué. ya, creo que como persona debemos tener una amplia visión de los temas, ¿me entiendes? Entonces, que en las universidades pucha, si me preguntas, y ojalá fueran los colegios en la media y en la básica, o en la media, no sé, pero las Sí. universidades que existieran cosas así como la que tú acabas de decir, creo que sí debería ser. Y ya, quizá no obligatorio, pero no con nota, probablemente, ya. Pero que los alumnos que pasen por ahí tengan una noción de esto, ¿me entiendes? Es como que en la biblioteca, o no sé, ya vuelvo a mi ámbito, que es la música. Es como si en mi colección de música, no, sabéis que no tengo música clásica porque siento que algo ya es viejo. No, tengo del año, no sé, de Elvis para adelante. No, o tengo... pues tú sabes que hay algo que yo Debería, llamo el po. catecismo. Ah, Yo creo ¿verdad? que uno Claro, tiene que hacer, a ver, Ujú. es como es como la libretita del Capitán América. ¿Ya? Hay cosas que tienes que haber escuchado, Ujú. hay cosas que tienes que haber leído, hay películas que tienes que haber visto. Sí. O sea, perdóname, yo creo que todo ser humano de este planeta tiene que al menos haber visto El Padrino, Claro. Claro. para entender un poquito el lenguaje cinematográfico. También. Creo También, que efectivamente Es que, todos claro, pues, deben tocayo. haber escuchado quizás, o deberían escuchar un disco mira, o alguna obra del maestro, qué sé yo, Andrés Segovia, en Ujú. guitarra, Ujú. Es que para eso, pues, conocer. tocayo, si vas a leer algo de teología y no sé qué, eso no te va a quitar nada de espacio, ¿cachai? Claro. O sea, no te va a hacer Ah, ni perdón. menos ni más persona. Es cultura general. Absolutamente, y yo creo que, por Dios, o sea, todos debemos leer al menos Mm. una obra de Shakespeare, Hamlet, Ricardo III, la que sea. Ujú. Pero eso es parte del catecismo básico del ser humano. Mm. O sea, si nos consideramos seres humanos, por lo menos deberíamos hacer una de esas tres cosas: escuchar a Andrés Segovia, leer una obra de Shakespeare y efectivamente ver El Padrino. Es el mínimo razonable, Mm. ¿ah? Te diría yo, el estándar mínimo razonable. Ya, lo que Y ahora decías de bien, lo que te iba a Wikipedia, decir, tocayo. defensa de la Wikipedia. Muchos Ujú. dicen, no, si la Wikipedia es inexacta, etcétera. Perdóname, es una obra que, o sea, Wikipedia se ha mantenido libre de publicidad hasta el día de hoy. En todo caso, sí, Es accesible para todos. sí. Y perdóname, creo que así como estamos, Wikipedia sabe mucho más que muchos de nosotros. ¿Ok? Así que en el fondo tienes el dato preciso. Te permite incluso ser punto inicial para Eso. que tú a su vez investigues y corrobores. Es que eso es, tocayo. así Mucha como- gente cree que Wikipedia es la verdad absoluta y a veces hay muchos temas que, bueno, tú sabes, cualquiera nos podemos meter a Wikipedia. Y hay temas que a Claro. veces tienen algunas cosillas y algunos detallitos. Entonces, como lo decías bien, es el punto para investigar también. Obvio, pero sí, por no, ejemplo, no asumir lo que está todo ahí. No, investíguelo también. Si le gustó, Incluso a mí- investíguelo. yo te digo, muchas veces a mí me gusta apretar el botón de tírame un artículo al azar. Ok. Y a partir de ahí, efectivamente, Buena. investigo, Ya. etcétera, amplío mi
Eso. mi margen de conocimiento. Sí, pues. Así que por supuesto que o sea, perdóname, TikTok TikTok. o Wikipedia, ¿qué es lo que tiene instalado TikTok. usted en su teléfono, señor? ¿Ah? Eh, No me refiero a ti, me refiero al radio escucha. TikTok. Hay una canción de hace Mira. algunos años que se llama TikTok, me acuerdo. Sí, y había una teleserie de Tic Tac o algo así. Ah, pero eso era, sí, po, una teleserie que media de culto esa teleserie. Porque, Es de culto, sí, demasiado porque loca. mezclaba cosas medias paranormales también, ¿te acordáis? Sí. ¿Cómo se llama? Esa la hicieron en una casona ahí en Quinta Normal, si me falla la memoria. Esa, claro, esa era Tic Tac, sí. Así es. Sí, sí, no, sí, esa teleserie, quizá en su época, año 96, creo que fue 97, no la entendieron mucho, pero al igual que otras como Fuera de Control, se ha transformado en una teleserie de culto esa, Tic Tac. Absolutamente. No, sí, especialmente Tic Tac. Oye, Ujú. ya repasemos entonces. Sí. Y finalmente, como te digo, están estos dos casos paranormales que marcaron la vida de Bello. Como te digo, este hombre que había apuñalado a su esposa y ojo, no es que se apareciera, o sea, más raro es el caso, Ujú. porque efectivamente este hombre la tiró un pique, la hizo desaparecer, Mm. ¿ok? Y efectivamente, en pleno banquete de boda apareció el fantasma sangrante de esta mujer asesinada delante de todos, enrostrándole su alevoso crimen. Ajá. De hecho, el escándalo que provocó esta aparición sirvió de base para que efectivamente comenzara la investigación policíaca y el hombre fuera condenado y juzgado. Y aquí en detalle un poquito más lo que te dije. Ujú. Cuando era un niño de 10 años, perdóname, no fue a la Virgen a quien escuchó. Escuchó hablar a Cristo en la cruz. Mm, ya, Escuchó hablar a Cristo en la cruz. Fue un Ujú. crucifijo el que le habló. ya. Y aunque efectivamente, como yo te dije, no se sabe muy bien qué le dijo, Sí. como te dije, desde ese momento yo creo que nació el Andrés Bello religioso, Ujú. místico, Sí. y como te digo, cada vez que le pasaba alguna desgracia, él decía, ya me lo dijo Cristo en Caracas. Valga la aclaración. Wow. Wow, y nos vamos Sí. con otro monstruo, Oye, monstruo, mira, antes que vayas con otro monstruo, una reflexión. por Así favor. como, bueno, estabas hablando de Andrés Bello, Fray Andresito la semana pasada y así otros más de la historia de algunos siglos atrás de nuestro país. En algunos siglos, no sé, te invento, el año 2200 ya inventándote. Si es que existe Chile también, o el mundo, no sé. ¿Irá a haber algún... Lo veo pero poco probable, pero bueno. Sí. ¿Irá a haber eventualmente en ese futuro alguna imagen, algún chileno de esta época, ponte tú, de principios del siglo XXI, digamos, que digan, no, por ahí por el año 2000, no sé, te invento, 2005, 2010, 2015, fue tan importante tal persona? O ya estamos por sonados supuesto. ya. Me lo como imagino, voy a decir. Y No sé, existió un pero- gran hombre, Florcita Motúa, digamos. que posó en pelota para una foto, que fue detenido, weón. Sí. Fue detenido y dijo, pero yo tenía entendido Soy que parlamentario, así por que ser póngalo diputado donde podía quiera. circular libremente, weón. Sí. Esos son los grandes hombres, lo siento, de esta época. Ya, dejémosle. Qué horror. Volvamos para el pasado. Dejémosla hasta ahí nomás. Sí, dejémosla ahí. No, prefiero sabéis que refugiarme, efectivamente. Yo ya cada día más estoy como Gandalf en su torre, mirando Sí. Cómo se destruye. cómo el mundo se destruye, weón. Sí. Eso es ya yo creo que para allá voy. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, Oye, en todo caso, Arturo, acá yo, perdona, ya, y también para reflexionar un poquito a propósito de la idea o el concepto que acabas de decir, es más o menos lo que mucha gente está buscando, porque yo creo que también te ha pasado, los auditores pueden decir, sí, yo tengo algún amigo o amiga que está en la misma, que mucha gente, no sé, pues ya pensando en los años, al cumplir 50 años, a estar a punto de jubilarse, mucha gente estaba con la idea de vender todo lo que tienen en Santiago, hablemos su casa, eventualmente, departamento, lo que sea, auto incluso, e irse a vivir para afuera de Santiago, irse a vivir al sur.
y se va a ir a otro lado, onda, como dices tú. Hizo esa torre, figuradamente hablando, para alejarse de todo. Qué loco, oye. Sí, Wow. absolutamente. Chuta. No, o sea, sí, pero créeme, yo metafóricamente construiría una torre. Mm. ¿Ah? No, y tú en tu O sea, experiencia... perdón, literalmente, ni siquiera metafóricamente, literalmente Sí. construiría una torre En tu experiencia, para pues, mirar cómo desde ahí uno- hacia abajo. como uno te escucha, bueno, igual uno sabe, todos tenemos tus problemas y toda esa onda, pero tú te escuchas, por así decirlo, un poco liberado de toda la... Ves de lejos la porquería, por así decirlo, de la capital, de Santiago y todo eso. O sea, sí, créeme que Mm, de hecho observo desde lejos a los perros reñir, claro. efectivamente, a los perros Claro. pelear. Wow. Bueno, vámonos con este hombre que también iba a marcar la historia de Chile, Ujú. Arturo Prat Chacón. Y con él vamos a aprovechar de hablar un poquito del Kairos, ¿ok? Ajá. Ajá. El Kairos se define como la encarnación de Jesucristo o la manifestación de Dios dentro del tiempo. Ay, Ok, perdón, ahí no te, Ah, perdón, profesor, no le entendí la última idea. No, que básicamente el Kairos Ujú. se refiere a la encarnación de Jesucristo Sí, o la manifestación de Dios dentro de un tiempo, ya, de un momento. o cuando la eternidad y la gracia divina afloran dentro de la historia en un momento necesario. Ok. Por eso yo te digo, confío en este momento en que el Kairos aparezca en nuestro país. Mm, mm, Dios quiera. mm. Acuérdate siempre que estoy hablando del punto de cristiano esotérico, no Sí. soy vocero de la Iglesia Católica ni pretendo Sí, serlo. sí, sí. ¿Ah? Mm, Entonces hubo un momento en que efectivamente hubo un Kairos aquí en Chile, hubo un momento de Kairos, ¿ok? Ojo, que ni siquiera estoy hablando solamente de Jesucristo. ujú. Mahoma también fue el hombre preciso en el momento preciso para la inculta en aquellos tiempos Arabia, creando el Estado y un imperio musulmán casi de la nada. Po. Ujú, ¿Ah? ujú. Otro ejemplo, ¿qué sería el Estado de Israel si no hubiese surgido este personaje tan complejo, tan maravillosamente complejo, este líder, el primer líder moderno, el primer político de la historia de la humanidad, llamado Moisés, o sin un rey David? Ujú, ¿Qué habría sido Israel? ¿Ok? ujú. Entonces, como te digo, o puedo seguir dándote ejemplos, por ejemplo, en el caso de la India moderna, Guru Nanak, que hace 500 años, al fundar el movimiento Sikh, fue el único grupo capaz de ofrecer seria y prolongada resistencia a lo que fue, a propósito de la muerte de Felipe de Edimburgo, Ujú. resistencia a la invasión inglesa. Piensa que cuando nace Felipe de Edimburgo en 1921, todavía la India era dominio británico, Ujú. ¿ok? Ujú. Pero como te digo, gracias al Gurú Nanak, que logró contar con 25 millones de adeptos, efectivamente se le logró torcer la mano a los ingleses y sacarlos de la India. Ujú. Ojo, el Gurú Nanak es de hace 500 años, pero incluso su valor militar y moral llegó a ser tan grande que después de 200 años de lucha los mismos británicos optaron por contratar a los Sikhs para que lucharan al servicio de su majestad como miembros del ejército imperial. Los estimaban tan buenos soldados, tan buenos guerrilleros, que el mismo imperio británico los empezó a contratar. ¿Ah? Y así podríamos hablar de Kairos como esta irrupción de estos pequeños cristos que de algún modo vienen a salvar a la historia de la humanidad cada cierto tiempo cuando estamos en periodos de crisis,
también podemos contar otros ejemplos. Abraham Lincoln en los Estados Unidos, Martín Lutero en Alemania, ¿ok? Por medio de estos hombres kairos, llamémoslos hombres kairos, o puntos de viraje. Esa es la forma en que Dios, o el poder omnipotente, guía a la humanidad por los tortuosos caminos de la historia. No sé si se entiende el concepto, César Peña. Sí. Hombres clave para momentos claves de la historia. Sí. Realmente son bendiciones, hombres y mujeres, por cierto, Sí. pero son verdaderas bendiciones para sus pueblos, en momentos de desconcierto, en momentos de crisis. ¿Ha habido hombres kairos en Chile? Por supuesto que sí. Yo creo que Arturo Prat absolutamente fue un hombre kairos, un predestinado por la divinidad, para hacer lo que hizo por Chile. Ahora bien, voy a proceder a demostrarte cómo Arturo Prat, ya hemos hecho programas sobre él, Sí. pero brevemente vamos a hablar sobre él para que entendamos por qué es un hombre kairos, ¿ok? Estamos hablando de una guerra en la que nadie creía. Estamos hablando de una guerra que flojamente comprometía al país. Y mira, Dios, la divinidad, dispuso una secuencia de acontecimientos muy interesantes de analizar, que los estudiantes de nuestros colegios, ¿para qué estamos con cosas? Actualmente ni siquiera les interesa. Antes ni siquiera lo entendían muy bien, hoy día ni siquiera les interesa. ¿Ah? Quería tocar yo, a propósito que me imagino para dónde vaya. Hace unas semanas, conversando acá en la radio con los compañeros, ¿ya? Y el editor general de nuestra radio, José Miguel Alfaro, nos contaba que, no sé, pues llegamos al tema por quién era más viejo, no sé, y nos decía, para que se den cuenta, chiquillos, yo tuve bisabuela, y mi bisabuela me cuenta, o me lo contaba, mejor dicho, que cuando ella era adolescente, ella era como de 1865, una cosa así. Y ella le decía que ella adolescente había visto cómo niños de su misma edad, hablamos 14, 15 años, iban a la guerra del Pacífico entusiasmadísimos después de lo acontecido con Arturo Prat. Lo que tú lo que estás diciendo tú, que esa guerra, la guerra del Pacífico, era un conflicto que estaba pasando en el norte de Chile y nadie lo pescaba. Pero después de Arturo Prat hubo una suerte de euforia de patriotismo. Lo que tú me acuerdo que alguna vez lo contabas. La Pratmanía, como la denomino yo. Ya. Y como la denominaba también don Gonzalo Vial. Ya. Y sí, pues, no, efectivamente una guerra tibia hasta este sacrificio de Arturo Prat. Claro. Ahora bien, hubo una serie de eventos desafortunados, como dice la película, que llevaron a Arturo Prat y a Carlos Condel a estar ahí en la Rada de Iquique ese 21 de mayo. Una serie de decisiones que concatenadas producen este finalmente desenlace. Ahora bien, el plan peruano obviamente era rendir a los dos buques chilenos en Iquique, dos embarcaciones insignificantes, tripuladas en conjunto por 320 personas de valor militar desconocido. Recuerda que los mejores estaban en la escuadra rumbo al Callao. Pero ojo, esto fracasa completamente a causa de la porfiada resistencia de Prat y sus hombres en Iquique. Y a su vez de los hombres de Prat por el ejemplo de Prat. Y bueno, básicamente la destrucción de la independencia en Punta Gruesa por Carlos Condel. Y este fracaso convertido en victoria va a transformar a Prat en un hombre kairos, efectivamente, un hombre providencial, un guía, un pequeño mesías, ¿ok? Que va a cambiar el destino de Chile para siempre. Para siempre. Absolutamente. O sea, todo se dio esa mañana de una manera tan perfecta, César Peña. El ejemplo de Prat, el sacrificio de Prat,
y la maestría de Condell de hacer encallar la independencia de Manuel Moore, obviamente que fue quizás el día más glorioso de la historia de Chile, o uno de los días más gloriosos de la historia de Chile. Uno tocayo se pregunta hoy en día, y volviendo al presente un poco, si ocurriera una situación así, que ojalá esperemos nunca más ocurra en la historia, ¿nuestras Fuerzas Armadas estarían a la altura? Mira, a ver, tecnológicamente sí. Sí, ok. Pero moralmente... Eso, moralmente. No lo sé. Y nosotros como país también, como ciudadanía, que no sé, ocurriera esto, ocurriera un conflicto así, ¿estaríamos también a la altura moralmente desde la autoridad? Yo lo dudo mucho. Yo lo dudo mucho. Realmente creo que el concepto de patriotismo ha recibido tantos golpes. Algunos, ojo, algunos merecidos. Sí, sí. O sea, aquí tampoco yo no pretendo ser ciego, o sea... No, sí. Obviamente que la utilización de Vergonzá que Pinochet hizo de la figura de O'Higgins, ponte tú... Eso te iba a decir. La misma negación que se ha hecho de... O sea, perdóname, figuras totalmente honorables, como por ejemplo el general Schneider, el general Pratt, los detectives que, casi como los héroes de la Concepción, permanecieron fielmente junto al presidente Allende de la Moneda, respetando su palabra. Claro. Y que han sido totalmente olvidados por la historia. Incluso el personal de Carabineros, que también estaba ahí cuidando a Allende, ellos querían seguir, y el propio Allende les dijo, no, ustedes mejor váyanse, no sé, están liberados. Y los Carabineros que estaban no fue así, no se querían quedar. Los Carabineros no querían. Y apenas Allende les dice, ustedes quedan liberados, pero eso sí, dejen sus armas. Sí. Cosa que siempre la PDI le ha enrostrado a Carabineros, en todo caso. Sí, pues la PDI finalmente dijo, a ver, nuestra misión es proteger al presidente, y ahora todo dice que Salvador Allende sigue siendo presidente, entonces nos quedamos aquí hasta que nos digan otra cosa. O sea, bueno, de hecho, las frases para el bronce, para mí está a la altura de las mejores frases de la Guerra del Pacífico, ¿ya? Cuando efectivamente el inspector a cargo de la delegación de estos 20 detectives de la moneda, el señor Seoane, le dice al presidente que se van a quedar por un tema de lealtad, por un tema de palabra empeñada. El presidente Allende le pone la mano en el hombro y le dice, yo sabía que usted me iba a decir eso, porque los viejos robles siempre mueren de pie. Esas cosas no sé por qué no se enseñan en los colegios. Pero bueno, ahí tenemos, nosotros mismos hemos mal usado o aplastado el concepto de heroísmo, al parecer. Sí, a ver, ya, sigamos. Bueno, para que empecemos con los hechos raros del destino, con los hechos esotéricos. O sea, yo ya te dije que el 21 de mayo es un día demasiado extraño, donde todo lo que tenía que salir mal para Chile, finalmente sale bien. Ojo, si ese día alguno de los factores que se dieron no hubiese resultado, quizás tuviésemos perdido esa guerra. Okay. Así de grave. Sí, bueno, tú sabes que en el fondo esto es muy sabido, o por lo menos a mí me lo enseñaron cuando niño. Habían 5 barcos en Iquique en ese momento. 3 chilenos, 2 peruanos, y había un transporte civil llamado La Mar, sin armamento de guerra. Al cual Prato, obviamente como jefe del bloqueo, ordenó que se fuera porque aquí iba a haber un combate. Claro. Si tú, yo no sé si sabías esto tú, César Peña, seguramente alguna vez te lo enseñó en el colegio, lo leíste por ahí en el Peneca o en el Mampato, qué sé yo. Si tú pones las iniciales de los 5 barcos que estaban en ese momento en la rada de Iquique, ya, C de Covadonga, H de Huáscar, I de Independencia, L de La Mar
Y E de Esmeralda, Ya. ¿qué palabra se forma? Chile. Chile. Mira. Dime que eso no es esoterismo. No, o sea, sí. Sí, Oh. obviamente. Mira. ¿Ah? No sé si sabía eso, pero eso se nos enseñaba cuando éramos pequeños. Pero bueno, son tiempos ya idos. ¿Qué le vamos a hacer? Mm, Y haciendo la rima bíblica, sí. ¿no te suena mucho el tema de esta esmeralda endeble contra este Huáscar poderoso a la historia bíblica del David y Goliat? Claro. Por supuesto que sí. Claro, claro. ¿Ah? Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 40, por si alguien no sabe dónde buscarlo. Con una piedra lo derriba, Mm, tal cual. mm, Eso fue lo que pasó el 21 de mayo. Fue David contra Goliat. Acuérdate que Perú pierde a su fragata acorazada más poderosa. mm. Pierde el 50% de su armada en un solo combate. Ahora bien, quiero que se entienda bien, yo separo absolutamente la figura de Arturo Prat de lo que estaba sucediendo. O sea, ¿para qué estamos con cosas? La calidad de los presidentes de aquella época era buena. Aníbal Pinto, notable en su rol de presidente durante la Guerra del Pacífico. ¿Ah? Ahora bien, la calidad de los presidentes me parece que va en ascenso hasta Balmaceda. Creo que efectivamente cada uno mejor que el otro. Ujú. Aníbal Pinto, don Domingo Santamaría, qué gran presidente. Ujú. Llegamos a la culmine, para mí el mejor presidente que ha tenido, uno de los mejores que ha tenido Chile, Balmaceda, y de ahí la cosa en declive absoluto. El almirante Jorge Montt, que su único mérito fue haber pacificado los espíritus después de la Guerra Civil. Después llegamos a Francisco Errázuriz Echaurren, un vividor absoluto que de hecho casi sus últimos 3 meses gobierna, como te lo digo, había tenido un derrame cerebral producto de su mismo oficio, Chuta. Ya, ya, ya. y eso no se supo en la opinión pública chilena en su No, momento. además. Después viene Germán Riesco, el carnicero Riesco, Mm, el que asesina, bueno, el de tantas matanzas salicheras y más encima el de la huelga de la carne, ¿ok? Que ujú. también terminó con varios muertos. Pedro Montt, Santa María de Iquique, Mm, ¿ah? ¿Cuántas matanzas salicheras después de Juan Luis Sanfuentes? Y así hasta que volvamos a tener un repunte con el primer gobierno de Arturo Alessandri, pero como te digo, yo no me refiero a este montón de viejos macucos. Yo estoy hablando de Arturo Prat, ni siquiera del marino Arturo Prat. Así que la Armada no se me avispe aquí. mm. Yo estoy hablando del ciudadano integral Arturo Prat, del Ujú. Kairos Arturo Prat. Bueno, como te decía, otro segundo hecho significativo. Hasta el 16 de mayo de 1879, el comandante de la Esmeralda no era Arturo Prat. Hasta el 16 de mayo. Wow. Sí, para que Así veáis encima. cómo Sí. las cosas se dan. Mm, De en todo caso. hecho, Prat era secretario personal del almirante William Rebolledo. Ujú. Y el verdadero comandante de la Esmeralda era Manuel Thompson. Ahora bien, en último momento, y con un desprecio absoluto hacia la figura de este marino de escritorio que estimaban que era Prat, Ujú. lo pone al mando de la Esmeralda y el bloqueo de Iquique y se lleva a Manuel Thompson, que estimaba más valioso, al norte. ¿Ok? Ya, ya. Ahora bien, Thompson, nadie recuerda el nombre de Thompson. Solamente los historiadores. Claro. Pero sin embargo, el nombre de Prat sería inmortal. ¿Ah? Mm. Mm. Ahora bien, ojo, que vámonos con lo que viene.
Galvarino Rivero, que fue el sucesor de William Rebolledo a cargo de nuestra Armada. Curiosamente, Manuel Thompson, de quien te hablé recién, si bien salvó la vida del combate naval de Iquique, quizá, no sé si será la conciencia, no sé si será simplemente el destino, no sé si será la estrella que cada uno de nosotros tiene sobre su cabeza, la buena o mala estrella. Sí, sí. Pero Manuel Thompson también, curiosamente, siguió el mismo camino de sacrificio. Saldría vivo de la batalla de Iquique, pero fíjate que en Angamo, cuando fue capturado el Huáscar, reparado y puesto al servicio de Chile, bueno, obviamente que Galvarino Riveros pone al mando a Manuel Thompson, y en un combate de este Huáscar chilenizado contra el blindado Manco Cápac, muere el 27 de febrero de 1880 Manuel Thompson, por una bala del acorazado Manco Cápac, ¿okay? Y que lamentablemente lo destroza en la popa del Huáscar, mientras Thompson daba maniobra. Yo creo que de algún modo Thompson se sentía en deuda desde el 21 de mayo de 1879. Y en un arrojo que quizás, porque ojo, o sea, el Huáscar tenía una torreta especial para que los capitanes se guarecieran ahí, por no decir se escondieran ahí mientras daban órdenes. Por algo en acorazado. Pero Thompson estaba en cubierta. Yo creo que él sentía ese escosor. Tú tenías que estar ese día 21 de mayo en la rada de Iquique. Fíjate que aquí pasa algo muy simbólico también. Thompson, el cuerpo de Thompson queda absolutamente destrozado por la bala. Sí. Tanto así que su espada queda incrustada en la cubierta de madera de la cubierta del Huáscar. Si has visitado el Huáscar en Talcahuano, ahí está marcadito el sitio. Para que veas tú cómo son los designios. Sí, oye. Sí. O quizás en un universo distópico todos efectivamente honraríamos la memoria de Manuel Thompson, no lo sé. Quizás habría sido tan valiente como Prat y habría tomado decisiones parecidas ese 21 de mayo. Sí. Pero bueno, su vida solamente se prolongó por unos meses más. No podía evitar el designio misterioso del destino que estaba sobre él, porque era él el que tenía que morir en la cubierta del Huáscar el 21 de mayo de 1879. Sí, más de alguien ahí de los auditores dirá, es como destino final, ¿se llama la película? Como destino final, justamente. Sí. Wow. Y acuérdate, pues si en el fondo hemos visto casos parecidos, estas líneas de tiempo en la historia de los pueblos. Dios hace sus signos o señales en todas partes, pero el tema es que los agnósticos y los ateos no los ven, ¿ok? O sea, ¿para qué estamos con cosas? Acuérdate solamente de las coincidencias que ya hemos analizado otras veces entre las vidas de John Kennedy y Abraham Lincoln. Sí. ¿Ok? Entonces, como te digo, yo también creo que hay algo aquí, bueno, obviamente en el caso de estos dos presidentes norteamericanos asesinados, es un caso increíble de vidas paralelas al servicio de poderes invisibles o del plan divino. Elija usted el nombre. Hay otros casos semejantes en la Biblia, ¿ok? Por ejemplo, las vidas paralelas de José, el hijo de Jacob, y de Daniel, el profeta. O sea, ambos, José y Daniel, en el Viejo Testamento, predicen años de sequía y se transforman en consejeros de los respectivos reyes, ¿ok? O, por ejemplo, la vida de Sansón y del mismísimo Jesús.
o de Jesús con Krishna, o la de Jesús con el profeta Eliseo. Claro. Son arquetipos de héroes espirituales, ¿ok? Donde se ven misteriosas coincidencias, sugerentes semejanzas, y yo te diría casi intervenciones milagrosas de seres superiores, ¿ok? Y hago la rima, perdóname, con el caso de Manuel Thompson y Arturo Prat. Acuérdate que los barcos que estaban en la rada formaban el nombre de Chile. Sí, y oye, eso es qué datazo. una forma elemental de estudio cabalístico, muy propio del judaísmo esotérico. Y tampoco es raro que, ojo, el nombre de Prat y el de Grau tienen exactamente 4 letras. Ya. Los dos apellidos, Prat y Grau, tienen 4 letras. Mira. ¿Y cuántos fueron los buques que se enfrentaron? 4. Sí. Ahora bien, Oye, tanto Thompson como Prat mueren sobre el Huáscar. Obviamente que Prat sobre el Huáscar peruano y sí, Thompson sobre el Huáscar chileno, sí, pero finalmente del mismo barco. claro. Hay otro hecho misterioso también, Ya. esotérico, que es la inhumación y exhumación de los restos mortales de Prat. Bueno, tú sabes que Prat queda gracias al cariño de la comunidad, ni siquiera cariño, yo diría de la decencia de la comunidad española en Iquique. Queda sepultado en el cementerio parroquial de Iquique, pero del Iquique peruano. Ya, ok. Todavía no ha sido liberado de Iquique, todavía no es chileno. Y bueno, eso ocurre tras la puesta de sol a las 7 de la tarde del 21 de mayo de 1879, cuando ya todo había acabado. El monitor Huáscar vuelve a la rada de Iquique con su cargamento de prisioneros chilenos, náufragos de la Esmeralda, con los náufragos de la Independencia, los heridos y oficiales chilenos muertos. Fueron desembarcados todos en el muelle. Los 53 marinos chilenos que habían sobrevivido fueron metidos en una bodega del puerto y encerrados, obviamente en condición de prisioneros de guerra. Ojo, los cadáveres de Arturo Prat, el sargento Aldea y de Ignacio Serrano quedaron botados en el muelle de Iquique por varias horas. Qué loco, Claro, o sea, pero piensa que era el bloqueo de un puerto peruano. Y el pueblo peruano reflejó su odio por esos cadáveres. Sí, pues, de más. De hecho, de los 3 que te nombré, solamente el sargento Aldea, que aún está agonizando, fue llevado al hospital donde sobrevivió un par de días más. Ahora bien, como te decía, la comunidad española de Iquique, don Eduardo Llano, Benigno Posada, bueno, también ellos temerosos de la reacción de los peruanos, en secreto y en la noche fueron a donde las autoridades peruanas y consiguieron el permiso para sepultar a Ignacio Serrano, Arturo Prat y a Juan de Dios Aldea, que como te dije estaban botados en el muelle sus cadáveres. Acompañados por otros 5 extranjeros, bueno, cubiertos por el manto del silencio que nos da siempre la madrugada, le dieron cristiana sepultura a Prat y Serrano y efectivamente, como te dije yo, un par de días después a Juan de Dios Aldea. Ojo, para evitar, eso sí, una muy posible profanación de las tumbas, estamos en el odio de la guerra, no se puso ningún signo de identificación a las tumbas y tampoco cruces u otra señal visible. Pasaron los meses, 6 para ser exacto, y en noviembre de 1879 las fuerzas chilenas triunfantes en el desembarco de Pisagua y en la batalla de Dolores entraron en Iquique y tomaron posesión de la ciudad definitiva tras la retirada del general Buendía. Y como todo había hecho
sido hecho con el máximo secreto posible. Cuando los jefes chilenos preguntaron a la gente dónde estaban sepultados Prat y Serrano y Aldea, Claro. nadie sabía. Sí, po. Sí. Obvio. Tras interrogar a mucha gente y lamentando que muchos extranjeros se habían ido de la ciudad, entre ellos 6 de los 7 que sabían el paradero de los cadáveres, Ya. se les informó que el único que podría saber algún dato fidedigno era el ciudadano español don Eduardo Llanos. Mira, siempre, y esto hay que aclararlo, siempre los méritos de esta operación rescate de los cadáveres de Prat y Serrano se le ha adjudicado a Eduardo Llanos, pero en realidad todos los 5 o 6 que hicieron esa operación en la noche del 29 de mayo del 79, o la madrugada del 22 de mayo en realidad, Claro. fueron igual de importantes. El tema es que el resto se había ido Sí. de esta ciudad en guerra, solamente quedaba don Eduardo Llanos. Sí. No, Eduardo estaba muy enfermo en ese momento. Y aún así, bueno, fueron los jefes a la casa del benefactor y tras una breve conversación, efectivamente Llanos, estando enfermito en su cama, aceptó ser conducido en camilla al cementerio Wow. Ya. para indicar con toda exactitud y que no quedara lugar a duda de la identidad cuáles eran las 3 tumbas de Prat, Serrano y Aldea. Oye, ¿Ok? qué loco, Wow, esos detallitos, oye. Efectivamente. Y bueno, tras dar esa preciosa información, vuelve desde el cementerio agotadísimo en la camilla y adivina, muere al día Te siguiente, creo. Mira. don Eduardo Llanos. Wow. Ahora bien, eso nos deja la siguiente duda. ¿Qué habría pasado si las autoridades chilenas hubiesen demorado 24 horas más? Un día más. Pero probablemente habría soportado un día más. Mira que ese tipo de capaz que él estaba, esperando que llegara alguna autoridad chilena, no sé, te invento. Para morir. ¿Sí? Exacto. Sí. Lo que hemos hablado tantas veces. ¿Qué Sí, ocurrió? tienes razón. Sí. Me extraña que no Así. haya habido, no sé, que estos españoles, esta misma persona, no haya enviado tal vez una carta a las autoridades chilenas informando sobre esta situación. Me extraña. No, eso, es que había un bloqueo de correo también muy importante, sí, por el tema de la guerra. Terrible. Así que queda, imagínate si hubiesen perdido los cuerpos de Oye, sí, Prat, Serrano y Aldea. Wow, qué impresionante. Wow. Oye, tocayo, ya estamos cerrando este capítulo. Me imagino que queda mucho más todavía. Pues queda muchísimo más, recién vamos en Arturo Prat. Ya, Y de hecho quedan muchas coincidencias respecto y muchos misterios respecto a la vida de Prat, Condel y otros. Ya, ¿ok? pues ahí lo vamos a estar entonces. Ahí lo vamos a estar esperando. ¿Ah? Ahí lo vamos a estar Ya, pues, esperando. señor. Ya, pues. Queda su almanaque. A ver, ahora. avisitos. Eso. Almanaque. Eso. Almanaque. Ujú. Bueno, obviamente que reiterar mi salud y mi honra a la abogada del pueblo, Verónica Acuña, abogada de causas civiles, va recomendada por mí, y dígale que va en nombre mío, a Verónica Acuña, al más 569-762-4880. Y efectivamente también lo mismo para el caso de María Paz, la psicóloga que te da paz. Ustedes ya saben ya. Mira, leí por ahí una predicción que me hizo, le aprovecho de mandar saludos a mi querido amigo el Fantasmita del Sur. Después de leer la predicción que hace él. Ya. Dios quiera que no se cumpla, pero veo bastantes probabilidades que se cumpla. Pero primero decir, dele prioridad en estos momentos de verdad. Trate, yo sé que la situación está difícil y todo, pero trate de darle prioridad a su salud mental por 20.000 pesos. Te le dice también a María Paz Rodríguez que va de mi parte y la contacta al WhatsApp más 569-334-16241. Te voy a leer la predicción que me hizo A ver. mi amigo Guillermo Faúndez,
Ujú. Fantasmita del Sur. Él dice, entre junio y julio aparecerá el fenómeno de la sobreadaptación y tendrá consecuencias graves para la sociedad chilena. ¿Qué es lo que ve él? Que va a haber un aumento de los suicidios y asesinatos. ¿Ah? Ya. Chuta. Dice, el fenómeno va a ocurrir sí o sí. Pueden comenzar a reírse, dice. Pero ojo, esto no es para la risa. Yo pondré atención y sobre todo cuidado. Se está generando un virus mental de estrés transtraumático muy fuerte. Se va a acabar la tranquilidad forzada y la frialdad mental va a terminar. Ojo, dice él, recuerden la película El Resplandor. Claro, él hace el símil entre este encierro que llevamos así ya más de un año, toda la humanidad en realidad, y lo que le sucede a Jack Nicholson en el Hotel Overlook. Ujú. Sí. No deja de ser preocupante, ¿ah? Sí. Dios quiera que no se cumpla. Ojalá. ¿Ah? Chuta. Estimado César Peña, Tocayo. obviamente que le deseo un feliz fin de semana. Igualmente para usted. ¿Qué tiene el fin de semana usted, oiga, Tocayo? Mira, mañana voy a hacer un taller, Ujú. hoy día en realidad, Sí, sí. un poquito más tarde, sí, Sí, sí. sobre reliquias, santos y lugares sagrados que hay de cierto. Es verdad que el lugar donde se marca la muerte de Jesús es real. ¿Sabías tú que Oh. si tú quieres acceder al sepulcro de Jesús, Ujú. sabías que tienes que pedirle permiso a católicos, ortodoxos griegos y armenios? ¡Wow! Tienes que pedir 3 permisos distintos Ya. si quieres acceder efectivamente al Santo Sepulcro. De eso, de otras reliquias verdaderas y otras falsas, vamos a hablar mañana en un tallercito que tenemos. ¿Ah? Y bueno, obviamente Pueblito Fantasma Online, en el fanpage Pueblo Fantasma, también este sábado desde las 11 horas, señor. Perfecto. Y nosotros, Eso, madrugada de miércoles, ahí nos reencontramos para el Pueblo Fantasma. así es. Ahí está. Que tengas un buen fin de semana, Igualmente, reitero, amigo pues, mío. Tocayo. Gracias, pues cuídate mucho, que estés muy bien. Ya pues, estamos al habla. Chao. Eso. Chau, chau. Y amigas, amigos, hasta acá dejamos los archivos de César Parra de esta semana, como siempre a través de las ondas de ADN. DJ Pachanga.